no sé si te estás dando cuenta, pero el mundo va encaminado hacia un conflicto a escala global muy tocho. ¿Vale? Tenemos varias potencias disputándose, digamos, el primer puesto dentro del ranking de quién es el mandamás del mundo, ¿vale? Y tarde o temprano va a haber una contienda que delimite el poder de cada uno y que diga quién va a ser el ganador. Esto al final es algo normal y natural en la historia. De hecho, realmente la paz es un periodo de tiempo entre una guerra y otra guerra. Y la paz que nosotros hemos conocido al final no es más que el tiempo que ha habido desde el final del último ciclo de hegemonía de poder del Imperio Británico a lo que estamos entrando ahora, que es el final del ciclo de hegemonía de poder de Estados Unidos. Todo esto de lo que hablo lo tenéis aquí, en este libro de Ray Dalio, muy recomendable este libro. Se llama Principios para enfrentarse al nuevo orden mundial. ¿Por qué triunfan y fracasan los países? Este libro está muy bien. O sea, este libro lo podéis comprar en Amazon, lo podéis comprar en el link de Amazon que tengo ahí en mi perfil. Os lo paso, si lo compráis por ahí, a mí me ayudáis también a promocionar este canal y a ayudarme a que siga creando contenido. ¿De este libro de qué va? Este libro al final lo que hace es que analiza los últimos 500 años y te pone un poco en perspectiva de qué es lo que ha pasado en cuanto a la hegemonía de los países y de los imperios, ¿vale? Tenemos épocas en las que ha predominado un imperio, por ejemplo, el Imperio Español, desde 1500 hasta aproximadamente 1640 era el que mandaba. Y entonces su moneda, el real de A8 español, era pues el que movía el cotarro, la moneda de reserva mundial. A partir de 1640, quien le sobrepasa económicamente es el imperio holandés. Los holandeses, que no fue un imperio muy amplio y muy vasto en territorios, pero sí económicamente eran tíos muy listos. Fueron los que inventaron el concepto de la bolsa, por ejemplo. Económicamente eran unos cracks. Y el florín holandés fue la moneda de reserva durante entre 1640 y aproximadamente 1790. ¿Qué pasa? Que en 1640 aproximadamente, en esa época, fue el cambio de un ciclo. Fue el final del Imperio Español y el inicio del Imperio Holandés. En este cambio ocurrió lo que se conoce como la Guerra de los 30 años, ¿vale? Una guerra muy tocha en su momento. Luego, a partir de 1790, empezaron a emerger dos potencias tochas, ¿vale? Que fueron Francia e Inglaterra. Se pegaron a fuego entre ellos para ver quién iba a mandar y ganó Inglaterra, ¿vale? Esto es la época de las guerras napoleónicas. También pitote y opciones por aquí y por allá a full, ¿vale? Y entonces ahí hubo un cambio de ciclo. Dejó de ser el florero holandés el que manda más, la reserva mundial, o sea, la reserva de valor mundial, el dinero que todo el mundo usaba y confiaba, básicamente, y empezó a ser la libra esterlina. La libra esterlina lo petó durante todo el siglo XIX, el Imperio Británico, el imperio más extenso en territorio del mundo, en fin, ya sabéis cómo la historia, hasta que llega 1940, que hay otro imperio que está, o sea, otro país en ese momento que está subiendo, mientras el Imperio Británico empieza su decadencia y se juntan las líneas y pues es la época de Primera y Segunda Guerra Mundial. Es otra vez que se barajan las cartas. En el mundo pasa eso. Hay alguien que manda hasta que alguien le hace frente. En este caso fue Alemania quien empezó a petarlo. Hubo una guerra, bueno, varias guerras, la Primera y Segunda Guerra Mundial, y en ese barajamiento de cartas perdió Alemania, como antes había perdido Francia. Si no hubiera sido Francia con Napoleón quien hubiera dominado el siglo XIX, pero en este caso perdió Alemania, y entonces Inglaterra también se debilitó mucho en la Segunda Guerra Mundial. Ya perdió colonias, perdió poder adquisitivo, perdió de todo. Es que todo esto te lo explican muy bien aquí. Por eso es muy importante, porque te lo explican con datos, te lo explican a nivel de todo lo que afecta a la deuda de los países, el tema de tener reservas en otras monedas, el tema de la educación, de la sociedad, o sea, todo. Está muy bien explicado ahí. Pero estoy dando un resumen, ¿vale? Para que entendáis un poco de qué va la cosa. Entonces, ahora estamos llegando a un punto de cambio en el que el imperio estadounidense, que es el imperio de Estados Unidos, que es el que ha estado dominando, ha sido el hegemónico durante el siglo XX, desde finales de la Segunda Guerra Mundial, con el dólar como moneda de reserva mundial. Todas las transacciones han sido en dólares, ¿vale? O sea, las transacciones me refiero entre países, internacionales, todo lo importante. ¿Qué pasa? Que ahora China
está petándolo. A China está su curva subiendo y la de Estados Unidos en decadencia y se están ya cruzando y aquí es cuestión de tiempo, ¿vale? Aquí es cuestión de tiempo. O sea, no es una cuestión de si va a haber o no va a haber un gran conflicto. Es una cuestión de tiempo de que va a haber un gran conflicto. Pueden ser grandes revoluciones, puede ser una guerra a nivel... o sea, cuando digo conflicto no es solo guerra, es que también pueden ser revoluciones. De hecho, en la época de 1790, cuando dejó de petarlo el Imperio holandés, fue la época de la Revolución Francesa. Luego vinieron las guerras napoleónicas. Pero antes hubo una revolución. Bueno, hubieron varias, de hecho, porque antes fue también la Revolución Americana. Una década antes, prácticamente. Entonces, o 2 décadas, más o menos. Entonces, la historia está en que en esta época en la que estamos en un periodo de cambio de ciclo. Y esto hay que tenerlo muy claro. Hay que tenerlo muy claro porque esto puede ser el inicio de algo que te pueda joder la vida o es algo que pueda ser una gran oportunidad. Porque al final, donde hay opciones, surgen oportunidades, ¿vale? Surgen oportunidades y surgen grandes amenazas también. Hoy me voy a centrar en el tema de las amenazas porque nos pensamos que viviendo en España nos libraremos del jaleo y no es así. O sea, vosotros pensar bien, si se empieza a liar algo gordo, ¿vale? Supongamos que ocurre lo siguiente, que llega un momento que China ya se ve con el poder para decir, vale, puedo retar a Estados Unidos y a la OTAN. Aún no, ahora mismo no está en ese punto, pero le queda muy poco. Económicamente ya está pasándonos, prácticamente. O sea, ya sus productos ya no son copias, sino que son productos de alta calidad. Por ejemplo, tenemos los coches, ya están comiéndose el mercado europeo, el mercado americano, con precios más baratos, con mejor tecnología. Ya, o sea, en muchos campos ya nos están pasando, ¿vale? A Occidente, me refiero, en general, porque no es solo Estados Unidos, es como, digamos, el bloque de la OTAN, ¿no? En cuanto lo hagan armamentísticamente, va a haber ahí una pugna. Va a haber una pugna porque ellos van a intentar imponer también su moneda como la moneda de reserva mundial. De hecho, ya están saliéndose del dólar. Ya están haciendo, por ejemplo, transacciones con Rusia en yuanes. Ya están moviendo sus cartas y luego también sus posibles alianzas que puedan tener, por ejemplo, con Rusia, que es otro bloque también fuerte, no tan fuerte. O sea, no es el candidato a ser el próximo, digamos, manda más del mundo, pero puede ser un segundo fuerte, ¿vale? Como ha sido la Unión Europea, por ejemplo, estos últimos años, junto con Estados Unidos, que es un segundo. Luego está Brasil también, que es otra gran potencia. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, por ejemplo, en España, ¿qué puede pasar? Pues en España tenemos un grave peligro, porque España, si hubiese una situación en la que China, por ejemplo, detonante de un conflicto con Estados Unidos y con la OTAN, pues el tema de Taiwán. China quiere anexionarse a Taiwán, Taiwán es aliado de Estados Unidos y, pues, estalla una guerra, ¿no? Supongamos. ¿Qué pasaría si hubiese una guerra a gran escala entre la OTAN, China y, por tanto, también Rusia se metería ahí? Porque, claro, lo que ocurriría, es a donde quiero llegar para que entendáis bien el problema que tenemos en España, es que esto es como un efecto dominó. Eso es como una pelea de bar. Tú, si todo el mundo del bar está tranquilo, tú a lo mejor tienes una cuenta pendiente con alguien del bar, pero tú no vas a ir a pegarle un ostión y que todos lo vean. Porque probablemente pues todo el mundo se levantará y te parará los pies. Pero ¿qué pasa si empieza una pelea multitudinaria en el bar? Pues hay muchos lo que harían es aprovechar el tumulto para ir y soltarle un ostión al que le cae mal, ¿no? Pues aquí puede pasar algo parecido. ¿Qué puede pasar si de repente la OTAN se ve desbordada en un conflicto a gran escala con China en Taiwán, con el tema de Europa del Este contra Rusia, todos los países bálticos y Polonia, porque de hecho por eso Polonia se está reforzando a full, por eso Polonia tiene ahora mismo el ejército más potente de toda Europa, porque se las ve venir todo esto que os estoy diciendo, ¿vale? Puede liarse y que la OTAN no te puede ayudar, ¿sabes? Porque esté demasiado ocupada con otros frentes. Entonces España, por ejemplo, tiene al sur al tío del bar que le está mirando diciéndole que yo quiero las Canarias y quiero Ceuta o Melilla como mínimo. Claro, este país, prefiero no nombrarlo para que no me baneen el vídeo, pero este país, que todos sabemos quién es, y cuando hablo de país no me refiero a los ciudadanos, no me refiero al tío del kebab, me refiero a los gobiernos, ¿vale? Que al final son los que inician todas estas cosas y las que nos meten en problemas a los ciudadanos. ¿Vale? Te hablo un poco de la situación para que veáis lo que puede pasar y luego ya cada uno que actúe y haga
estrategias de invertir en una cosa, de ir a vivir a otro sitio, de hacer algo para que no te pille el toro, ¿vale? Vale, entonces lo que este país lleva haciendo, por ejemplo, durante décadas es debilitar a España con, pues, por ejemplo, pues mandándonos aquí a toda, o sea, a su delincuencia. Por ejemplo, dice, yo mando ahí a mi delincuencia, mando ahí a hombres en la edad militar, que muchos de ellos probablemente sean células militares en estado de, digamos, de espera, para que cuando todo se líe, imaginaros que ocurra que de repente diga, vale, pues ahora que nadie va a venir a socorrer a este país, cojo y activo todas mis células. Todas las células que ya tengo instaladas allí, metiéndolas en pateras a base de, no, son refugiados, son gente que huye de guerras. Y dices, tío, gente que huye de guerras, todo hombres en la militar huyendo de guerras. O sea, ¿qué país en una guerra deja que sus hombres sean los que se van fuera? Que son los soldados que lucharían en la guerra. En todo caso, lo lógico es que los que salen del país sean mujeres y niños, ¿no? Como ha pasado en Ucrania. No mandarte pateras y pateras de hombres. O sea, esto es que huele bastante. Es que no verlo es justamente ponerte en una situación de debilidad ante una posible forma de guerra, que es debilitarte de esa forma. Primero con el tema de delincuencia, con el tema del caos, con el tema de la polarización, ¿vale? Inducir a que eso ocurra también. Pero luego, sobre todo eso, meter células militares escondidas, ¿vale? Para que en el momento adecuado activarlas y liarla de Dios. O sea, imaginad, si por ejemplo tenemos aquí, así, sin darnos cuenta, 100 o 200.000 individuos que en un momento dado se puedan activar y decir a todas las comisarías, a todos los cuarteles, a todos los lugares donde hay fuerzas del orden, a todos neutralizarlos para dejar el país totalmente indefenso. Es una situación en la que la OTAN esté totalmente ocupada. Entonces hay que pensar en eso, hay que pensar en que todo eso puede pasar. Y de hecho no sería nada raro que pasara. De hecho lo raro sería que no pasara. Viendo lo que está pasando, viendo lo que ha pasado en la historia, sobre todo por eso hay que leerse este tipo de libros y os recomendaré más, viendo lo que ha pasado y viendo lo que está a punto de pasar. Entonces, lo primero que hace es despertar, ¿vale? Despertar, darse cuenta de la situación, darse cuenta de que, o sea, no, con eso no quiero hacerte pensar de, hostia, toda la gente de ese país son, no, la mayoría de la gente no, pero puede ser que haya un número de personas que sí. De hecho sería, vamos, si yo fuese un país gobernado por un dictador cuya pretensión es volver a la gloria del califato, por decirlo de alguna forma, haría eso. O sea, iría infiltrando a un país que es más poderoso que yo ahora mismo militarmente, iría infiltrando hasta que encuentre el momento justo en el que ese país no pueda ser defendido por sus aliados y encima esté debilitado para atacar, invadir, quedarme con las Canarias, quedarme con Ceuta y Melilla, quedarme con lo que sea. O sea, sería lo inteligente, estratégicamente hablando. Entonces, eso puede pasar, ¿vale? Entonces hay que estar atento a... O sea, esto no es un discurso de ocio ni nada, esto es simplemente un análisis histórico. O sea, esto es me refiero, basándome en la historia, extrapolándolo a las posibilidades de lo que puede pasar, porque es que es muy importante darse cuenta de que la historia no ha terminado. O sea, los países siguen invadiéndose, las fronteras siguen cambiando y los territorios siguen modificándose y la gente sigue muriendo en guerras, ¿vale? La gente sigue muriendo en las guerras ahora mismo y es una putada, pero es lo que hay. Entonces, si no queremos que a nosotros nos pase lo que está pasando en Ucrania, si no queremos que nos pase lo que está pasando en Gaza, tenemos que espabilar. Porque nos las vienen venir, porque esas cosas acaban pasando. Y esas cosas han pasado mucho ya en España. O sea, España ha sido un territorio en disputa durante siglos. O sea, nuestra península es una joya estratégica. Eso es un territorio que los países intentan invadir, intentan quedárselo como sea. Entonces, hay que pensar y hay que estar al loro de esas cosas. Y por lo menos tener conciencia. Y ya en otro vídeo, pues ya hablaremos de qué más podemos hacer. De momento, lo dejamos aquí. Leeros este libro. Es muy importante, o sea, es una información realmente muy valiosa porque te abre mucho los ojos. No te hablo de lo último que os he hablado del país ese que quiere invadir España, pero te habla de todo lo demás, de los imperios y te da una visión de decir, hostia, es verdad, o sea, la cosa puede cambiar, es que va a haber una gran agitación tarde o temprano. De hecho, parece que nos están como preparando a ello, nos están como motivando a que la población esté cada vez más polarizada, esté cada vez más
más agresiva para, digamos, mentalizarnos de que eso pueda ser así. Así que lo mínimo es estar mentalizado, estar preparado mentalmente para lo que pueda venir, y en próximas ediciones de este formato vamos a ver qué podemos hacer para que nos salpique lo mínimo posible, o incluso para poder tomar como una oportunidad de poder incluso sacarle provecho a lo que pase. Al final, cuando el río está revuelto, ganancia de pescadores, pues hay que intentar ser pescador, en todo caso, no ser pez, ¿vale? Porque entonces estás jodido. Así que nada, chavales, que se me está haciendo de noche. Así que nada, chavales, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.